Ser Minero. Y otro lunes más nos encontramos con Roberto Fernández desde el Museo de la Minería y la Siderurgia de Sabero. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Pues encantado de estar un lunes más con vosotros. Buscando esa conversación, en este caso, bueno, pues con un invitado al que te voy a pedir que nos introduzcas. Pues sí, mira, el sábado pasado tuvimos en el museo una conferencia muy interesante que abordó los diferentes usos del carbón, los usos que ha tenido a lo largo de la historia, incluso los actuales, y un poquito de los posibles usos en el futuro. Me pareció muy interesante y me pareció también buena idea que los oyentes de Ser Minero pues también tuvieran este conocimiento que tuvimos los afortunados el sábado, ¿no? Y le hemos pedido a la persona que nos impartió la conferencia que nos acompañe. Él es Oliver del Nozal, es biólogo, es divulgador científico, por cierto, youtuber muy reconocido con el nombre de Fray Sulfato, y lo más importante de todo, que es miembro del equipo del Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán y, por lo tanto, bueno, buen conocedor del sector y compañero de nuestro amigo Fernando Cuevas. Muy bien. Oliver, un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues gracias a vosotros. Yo también encantado de estar aquí otra vez. Bueno, para hablar del carbón, del versátil, ¿no?, y polivalente carbón, ¿podemos aplicarle esos calificativos? Sí, por supuesto, porque generalmente cuando pensamos en carbón se nos ocurren 3 o 4 usos, pero hay muchísimos más que son muy desconocidos y que han sido muy importantes. Bueno, pues te vamos a pedir que nos ilustres al respecto. ¿Qué podría sorprender a quienes nos escuchan, por ejemplo, Oliver? Pues, por ejemplo, que gracias al carbón se pueden hacer perfumes. Bueno, eso ya es un buen comienzo. Eso, Oliver, ¿cómo se llamarían? ¿O de hulla o de antracita? Pues habría que buscar un nombre un poco con gancho, pero yo creo que ya con decir que es un perfume de carbón ya sería suficiente. Sí, a mí la hulla, yo tiro más a la hulla, que es lo que hay más en nuestra zona, ¿verdad? Uh-huh. Porque, Oliver, ¿desde cuándo? Bueno, luego entramos más en detalle, ¿no? Ya nos ha sorprendido ya con un perfume de carbón, que bueno, ya hay algún emprendedor por ahí frotándose las manos. ¿En qué momento podemos decir que el carbón se convierte en el impulsor, ¿no?, de la actividad económica, sobre todo en los países, bueno, más occidentales o más de nuestro entorno? Pues mira, el carbón se conoce desde hace más de 2000 años, pero no se usaba mucho. Y a mediados del siglo XVIII, en Inglaterra, es cuando empieza la revolución industrial. Y ya a principios del siglo XIX es cuando se empieza a extender por otros países y podemos decir que ya fue algo de masas, ¿no? En el siglo XIX el carbón fue fundamental para el despegue tecnológico de la humanidad. Y en un principio yo creo que todos lo estamos asociando con las locomotoras de vapor, ¿no?, con el transporte. Fue fundamental, yo creo, ¿no? Claro, en la revolución industrial se inventa la máquina de vapor y esta tiene un mogollón de usos. Uno de ellos es el de los transportes, ¿no? Locomotoras, barcos, también transportes por carretera, pero eran menos eficientes. Pero gracias a estas máquinas se consiguió reducir muchísimo el coste de los transportes y permitir que los productos fuesen muchísimo más competitivos y llevarlos a distancias que antes eran inviables con carros tirados por bueyes. Uh-huh. Tú hablas hablas ahora mismo de locomotoras, ¿no?, de transporte ferroviario, también esos vapores, ¿no?, que funcionaban con carbón. Yo incluso he visto alguna especie, no sé si de locomotora por el campo, agrícola. Sí, los locomóviles eran tractores de vapor, enormes máquinas que tenían suficiente fuerza pues para arar incluso, y todavía queda alguna por ahí en funcionamiento, bueno, en plan de museo, ¿no? Nadie las usa ya, pero fueron lo que inició los tractores que conocemos hoy en día. Uh-huh. O sea que bueno, acercó personas y mercancías gracias al transporte, pero quizás nuestros oyentes lo que más tienen en su mente es el carbón como, vamos a decir así, de uso casero. Claro, en estas zonas, en las cuencas mineras, pues todos teníamos en casa una bilbaína, una económica, una cocina de carbón, no sé cómo lo llamáis en vuestra zona, en la que gracias al carbón que se producía en las minas, pues se calentaba uno en la casa, que era la calefacción, era también para cocinar, había horno, era también para la paila, para el agua caliente, o sea, era fundamental en nuestras casas. Uh-huh. Y habrá mucha gente, bueno, supongo que igual tenemos oyentes de Madrid, ¿no?, o que hayan vivido en Madrid. ¿Habrá mucha gente de grandes capitales que desconoce que durante muchos años se iluminaron gracias al carbón? Pues mi experiencia me dice que sí, porque es una cosa que ya queda muy poquita gente que se acuerde del gas ciudad, ¿no? De ese gas que se producía gracias al carbón, en concreto en Madrid, de Barruelo.
la olla de barro se mandaba al gasómetro de Madrid, allí se sacaba ese gas y se iluminaba las farolas de la ciudad. Incluso había casas que tenían también iluminación de gas, cocina de gas, calefacción de gas. Y con esto casi damos un paso al tema industrial, ¿no? Porque tal vez también lo que muchos desconocemos o desconocíamos, ¿no?, hasta que te escuchamos a ti el sábado pasado, es que el carbón ha sido parte fundamental, incluso lo sigue siendo en numerosas industrias, ¿no? Claro, hoy en día prácticamente el petróleo ha fagocitado al carbón. Toda la industria química del petróleo antes se hacía con carbón. Y es lo que hablamos, de ese perfume que os dije antes, de plásticos, de abonos, explosivos, disolventes, combustible, gasolina, lubricantes. Toda esa industria química se hacía gracias a estos gases de síntesis o a los productos que salen cuando dejamos el carbón, solo carbono, y todo lo que no es carbono lo quitamos. Ese alquitrán, el etileno, todos estos compuestos nos sirven, son la base para una industria química que fue potentísima en el mundo entero. Y has citado el carbono, ¿no?, como elemento fundamental del carbón, y yo supongo que sea, digamos que la característica que mejor le define como uno de los elementos también, vamos a decir, imprescindibles en la obtención del hierro o el acero, ¿no? Hierro y acero que nos rodea continuamente en toda nuestra actividad diaria. Claro, si no fuese por el carbón, no podríamos tener ni hierro ni acero, porque en los hornos altos lo que se hace es se mete el coke, que es un destilado de carbón, porque es rico en carbono, y además de ser un combustible para que se haga la reacción, pues tiene un poder reductor, que lo que va a hacer es eliminar el oxígeno del óxido de hierro para que nos quede hierro puro, que es lo que nos va a servir luego de base para hacer, pues eso, todo el hierro y el acero. Y bueno, acercándonos un poco más, ¿no?, ya a la realidad cotidiana, ¿no?, de la gente, hasta hace muy poquito, yo creo que todavía ahora en algunos lugares, no sé si de España muy poquitos, pero bueno, del extranjero muchísimos, cada vez que alguien da el interruptor de la luz o enciende un microondas o cualquier aparato en casa, detrás está en buena parte el carbón también. Sí, claro, aquí en España ya estamos dejando de utilizar carbón para producir electricidad, pero hay muchos países en los que la producción de carbón, la quema de carbón es el responsable de más del 60% de la producción eléctrica del país, ya que es un combustible muy barato y las centrales térmicas de carbón pues son complejamente, no son muy complejas, entonces pues son asumibles para países en vías de desarrollo, pero sí, la electricidad ha sido producida con carbón en España hasta hace 5 o 6 años. ¿Y ahora qué?, ¿no?, es la pregunta. A partir de ahora, por ejemplo, en España, ¿qué nuevos usos o qué usos podríamos darle a este carbón, que es cierto que todavía tenemos por millones de toneladas, ¿no?, bajo nuestros pies en las cuencas mineras? ¿Qué podríamos hacer con este carbón? ¿Qué se está investigando o qué usos se están valorando? Pues el futuro está negro, como el carbón. Y es cierto que nos quedan reservas enormes y se está intentando buscar soluciones pues para poder utilizarlo. Y hay un par de equipos ahora de universidades que están viendo la posibilidad de extraer grafeno de algunos de los carbones. El grafeno es un componente que se forma gracias a una única capa de átomos de carbono unidos de forma hexagonal. Entonces tiene capacidades increíbles, futuristas, y como por ejemplo pues que es súper flexible, es conductor térmico y eléctrico de lo mejor que hay, súper resistente, súper ligero. Entonces se podría utilizar en multitud de aspectos, como por ejemplo en hacer pantallas táctiles plegables, o en hacer pinturas indestructibles, o en hacer escudos térmicos de naves espaciales. Tiene 1000 usos y lo único que falta es poder sacarlo de forma rentable de nuestro carbón. Lo más fácil es sacarlo del grafito, ya que el grafito son láminas de grafeno, pero no siempre tienes grafito, entonces el carbón sería algo estupendo. Hay algún país que lo está haciendo ya, pero tienen patentes y claro, pues no puedes copiar ese método. Bueno, pues es una polivalencia que ha permitido que el carbón
pues de una u otra manera nos acompaña en nuestras vidas desde hace siglos, y parece que incluso a pesar de que en algunos aspectos pueda pintar negro, también hay otras líneas de trabajo que seguirán dando de qué hablar. Oliver del Nozal, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, amigo, y te seguimos también por las redes sociales. Gracias a vosotros, un placer. Gracias también, como siempre, a Roberto Fernández. Cuídate mucho y hasta la próxima. Yo salgo ahora mismo a patentar el perfume de carbón. Hasta el próximo lunes. Muy bien, hasta la próxima.